como fuera el arte, la filosofía, la música, la historia, la ciencia, pero sobre todo era un teólogo y escribía justamente sobre teología. Él junto a Hegel y junto a Tillich hicieron de la teología contemporánea, nos dieron muchas bases que tienen que ver con lo que nosotros creemos hoy. Hay personas que creen que todo lo que nosotros desarrollamos y todo lo que nosotros creemos con ese fundamento viene de la Biblia y viene directamente de la palabra. Y fueron desarrollados por personas como esta. Me acordaba de él porque fue alguien de los que más me costó cuando estudié teología contemporánea, tuve que estudiarlo a él. Y fue alguien que más me costó. Lo primero que me mandan a estudiar de él es un ensayo que se llamaba Dios está muerto. Entonces yo estaba estudiando teología, me mandan a leer una revista que dice Dios está muerto como título. Ya entré en conflicto, ¿no? ¿Cómo? Y cuando la leo, justamente habla de cuán real es el Dios que vivimos, cuán real es el Dios que nosotros hemos incorporado. Porque tenemos una idea de Dios que está influenciada por los gráficos, por las imágenes que nos hacemos, justamente por el modismo, por la cultura. Y en muchas oportunidades, muchas personas no llegaron a conocer al Dios verdadero y viven un Dios que se han creado. Y ahí como que me cambió la mirada. Es un hombre muy profundo. Y se estudiaron muchas frases de él. Y se lo estudiaron científicamente. Era un hombre muy adelantado. Y él tenía una frase que justamente le da el título a esta predicación, es que lo que no te mata, te fortalece. ¿Viste? Es una frase que es conocida. Lo que no te mata, te fortalece. Y es interesante porque a raíz de esto él hace todo un estudio, pero hay estudiantes de la Universidad de Northwest que justamente estudiaron esta frase y le dieron una connotación científica, y a través de muchos científicos de carrera profesional concluyeron que el fracaso al principio de la carrera conduce a un mayor éxito a largo plazo en aquello que lo intentan de nuevo. Lo que decían es que aquellos que empezaron a trabajar en algo, un científico que empezó a trabajar algo y fracasó al principio, si perduró, si permaneció, si se siguió esforzando y comenzó de nuevo, tuvo mayor éxito que cualquier otro que no haya fracasado antes. Tremendo, ¿no? Porque es una realidad. Porque es una realidad, porque los fracasos no determinan mis éxitos. Los fracasos impulsan a que yo sea una persona exitosa. El único fracaso que me limita es el que me lleva a no volverlo a intentar, a no querer volver a intentarlo. Muchas personas se quedan a mitad del camino porque sienten que el haber fallado 1, 2, 3, 5, 10 veces es parte de una señal divina de que no es para mí. Me encanta porque el otro día escuchaba una frase de alguien que comenzó un nuevo tiempo en su vida y dice, y me empecé a replantear si era para mí o no. ¿Y por qué? Porque cambiaba, empezó la universidad, entonces de la secundaria a la universidad hay un paso enorme, entonces ya se sentía medio mal y decía, capaz que no es para mí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que es algo nuevo y es normal que en una nueva etapa de tu vida fracases, es parte. ¿Cuántas situaciones o cuántos ideales teníamos nosotros del matrimonio, ¿no? Creíamos que el matrimonio era una pradera, que íbamos caminando así descalzo, ¿no? Y de repente una pared, pum, ¿no? Pero en mi sueño no había una pared. Y resolver conflictos y ir y ponerse de acuerdo. ¿Cuántos? A ver, los casados. A ver si están conmigo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Ponerse de acuerdo? No. Es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no, mejor no. ¿Sí? Es difícil ponerse de acuerdo. Lo más difícil es ponerse de acuerdo. Es mentira que somos dos media naranja que nos encontramos y hacemos una naranjita jugosa, toda dulce, que caminamos. Somos dos naranjas totalmente distintas que tratamos de caminar juntos y a veces nos machucamos. Y eso es una realidad.
Pero qué bueno que es poder entender que Dios tiene respuestas para nuestras vidas. Y cuando pensaba en esto, ¿no?, en lo que no te mata, te fortalece, pensaba en lo poco resistente que son las personas por este tiempo ante las crisis. En la primera crisis queremos salir corriendo. En la primera crisis ya queremos abandonar. Queremos abandonar el trabajo, la familia, la iglesia o lo que fuese. Ya queremos salir corriendo, queremos largar. Porque no estamos dispuestos a pasar tiempos en los cuales las crisis puedan ahí socavarnos un poquito y puedan hacernos mella. Entonces estamos siempre con los bolsos hechos. Acá no, ustedes no, pero en otro lado conozco. Con los bolsos hechos a punto de abandonar. Siempre intentamos abandonar. Y es una realidad que ocurre justamente. ¿Por qué? Porque fuimos o se fue degradando nuestra capacidad de poder tolerar y de poder soportar. Ahora, la Biblia nos habla de que la vida va a estar llena de crisis y no necesitamos ser demasiado profundo en la palabra o no necesitamos tener demasiado recorrido en la vida para darnos cuenta que la vida es una crisis constante. No es la misma crisis todo el tiempo, pero salís de una crisis y después comienza otra o puede comenzar otra crisis que nos va a permitir, si entendemos, crecer o nos va a detener para estancarnos. Pero qué bueno que es poder entender que contamos con el Señor y que Dios quiere glorificarse con poder y con autoridad en medio de nuestras vidas y Dios quiere cambiar nuestra historia por completo. Pero que las crisis, si estamos afirmados y aferrados al Señor, serán parte de nuestro progreso constante para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo miro la Biblia y encuentro a la mayoría de los héroes de la fe que se transformaron en héroes de la fe justamente por atravesar crisis. Si no, preguntale a David, que estaba cuidando ahí ovejas atrás de la oveja del padre, ahí estaba cuidándola y de repente se encuentra matando un gigante. Y de repente se encuentra siendo perseguido por su suegro, que era el rey de Israel. Y de repente se encuentra pasando hambre, pasando necesidad. Pero todo eso lo fortaleció y lo formó para convertirse en el rey más importante de Israel. Y cada vez que yo voy a la palabra, el Señor comienza su ministerio luego de una crisis. El Señor se bautiza y el Espíritu Santo lo lleva justamente al desierto. Comienza allí un tiempo de ayuno, tenía hambre y tenía un montón de situaciones ahí, y una crisis, y comienza a vencer la crisis, y cuando vence la crisis, comienza su ministerio. Tremendo. Pablo era un hombre que realmente tenía allí un montón de pergaminos en su vida. Era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, era un capo, había estudiado con Gamaliel, tenía todo para ganar. Y de repente entra en un conflicto de fe, se encuentra con el Señor y todo lo que había aprendido no le servía para nada. Y de repente escribe: todo lo que tengo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no servía para nada. Una crisis existencial lo llevó a ser a uno de los apóstoles más importantes. Escribió el 70% del Nuevo Testamento que nos dejaba el Señor a nosotros para poder ver a Dios glorificado en nuestra vida. Es tremendo. Ahora, cada vez que nosotros afrontamos una crisis tenemos una decisión que tomar: o perseverar para salir victorioso, o quedarnos a mitad de camino y reprobar lo que tenemos que aprobar en ese momento. En la palabra encuentro justamente allí, al principio de la palabra, la historia de Isaac. Una historia que al parecer es calcada a su padre. Cuando yo miro la historia de Abraham y miro la historia de Isaac, es una historia prácticamente calcada. ¿En qué? En las crisis que tuvo que atravesar. Las mismas crisis que atravesó Abraham fueron las crisis que atravesó Isaac para poder convertirse en quien fue el padre de Jacob, quien fue también justamente donde se sentaron las bases del pueblo de Israel. Si querés acompañarme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer del verso 1 al 5. Génesis 26, verso 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, el Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto,
Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda con total libertad y sea tu Espíritu Santo, Señor, manifestándose, Señor, en medio nuestro. Padre, te ruego, Señor, que a través de tu consejo cada uno de nosotros podamos salir de este lugar, Dios mío, Señor, con una decisión tomada. Señor, y que tu mano de poder, Señor, se extienda a través de esa decisión para fortalecernos, Señor, y poder llevarnos, Señor, a lo que tú has determinado para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, aquí vemos a Isaac. Isaac era el hijo de Abraham y justamente lo que yo te hablaba de las similitudes, de las crisis que aparecieron o que atravesaron los dos, tiene que ver justamente con el tiempo que vivían. Las crisis muchas veces no tienen que ver solo con lo que nosotros podemos provocar. Hay crisis en las cuales nosotros nos involucramos. Hay crisis en las cuales se gestan porque yo tomo una mala decisión y termino con una crisis. Pero hay crisis en las cuales no tenemos nada que ver. La decisión la tomó otra persona y me perjudicó, el país en el que vivimos, el clima generó algo que me llevó a que yo tenga una pérdida y se genere una crisis. Y ocurre de esa manera. Pero lo importante es entender cómo resolver una crisis y cómo resolver las crisis que estamos viviendo. Mientras que el mundo te lleva a abandonar y a no sufrir, Dios te invita constantemente a perseverar en la fe para que Él pueda glorificarse con poder y con autoridad. Y eso es lo mismo que nos va a plantear en esta mañana. Justamente cómo podemos resolver o superar las crisis que vivimos. Lo primero que quiero hablarte es que no permitas que las crisis te saquen de donde debes estar. Es interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos en un tiempo de crisis es tratar de abandonar, es tratar de estar lo más lejos posible de poder o de donde está la crisis. Queremos desaparecer prácticamente. Y tenemos la tendencia a abandonar y a dejar justamente en lo que estoy trabajando por una crisis que estoy viviendo. Y lo que Dios te aconseja constantemente es que no te quites del lugar donde estás, que la crisis no te desenfoque. Si te vas a mover, que sea moverte por una palabra de Dios. Estás en medio de una crisis, una dificultad, y tenés una palabra de parte de Dios para moverte, movete. Pero si no tenés una palabra de parte de Dios, la crisis no te puede quitar de donde estás colocado. La crisis no te puede sacar de donde Dios te colocó. La crisis no te puede quitar de donde has hecho un esfuerzo y has formado justamente a través del esfuerzo algo en tu vida. Es interesante, pero la palabra que le vino al Señor justamente, o que le vino a Isaac de parte de Dios, dijo: no desciendes a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Que la crisis no te mueva, que la crisis no te saque de esta situación. Y cuando hablaba del paralelismo, cuando habla del primer hambre, estaba hablando de un tiempo de hambruna, un tiempo de sequía, donde no había siembra, donde los animales se morían en el tiempo de Abraham. Y Abraham fue movido a Egipto, pero fue movido justamente por Dios a Egipto. Era otro tiempo, otro momento. Acá había una realidad diferente. ¿Por qué? Porque ante las mismas crisis que vivimos, Dios puede actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque Abraham no era igual que Isaac. Su manera de ser, su propósito no era el mismo. Las situaciones en las cuales estaba involucrado no eran las mismas. Ya había evolucionado el tiempo y realmente Dios quería glorificarse de una manera diferente. Si nosotros en medio de una crisis soltamos y nos corremos del lugar, Dios no se puede glorificar. Dios no puede obrar con poder y con autoridad. Si somos abandónicos seriales, porque las crisis nos persiguen, Dios no va a estar corriéndonos atrás nuestro para poder bendecirnos. Dios está esperando que le
creamos a Él y que nos paremos firmes para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros justamente allí nos paramos firmes. Las crisis son parte de la vida y siempre son pasajeras. No existe una crisis permanente. Dice la palabra, justamente hubo una gran hambre en la tierra, donde además de la primera hambre que hubo en los tiempos de David. No confundamos una crisis con un modelo de vida. Las crisis son pasajeras. Hay personas que se adaptan a vivir en crisis y nunca salen de ahí. Se acostumbran a las crisis en el matrimonio y viven peleando. Se acostumbran a las crisis en la salud y si no están enfermos de una cosa, se enferman de la otra. Se acostumbran a la crisis económica y viven endeudados. Se acostumbran justamente a las crisis allí emocionales y le hacen pagar a todo el mundo sus estados de ánimo. Las crisis son pasajeras. Entonces, si yo estoy pasando un tiempo de crisis, tengo que entender que es por un tiempo y en un tiempo se va a terminar esa crisis, en un tiempo la vamos a resolver, en un tiempo Dios va a obrar con poder, en un tiempo la misma inercia que me trajo a la crisis se va a llevar la crisis de mi vida. Y eso lo tenemos que entender para poder pararnos firmes. Pero no confundamos una crisis con un estilo de vida. Mucha gente vive en crisis o vive con los mismos problemas porque ya adoptó eso que empezó como una crisis, como un estilo de vida. Yo conozco gente que si no está enfermo, no le duele el pie, le duele la cabeza. Si no, se toma una pastilla para esto, para el otro. O alguien que tiene una crisis económica y empezó a endeudarse y después se acostumbra a la deuda y saca la deuda, el préstamo, del préstamo, del préstamo. Y vive allí endeudado. Acá no pasa en otro lado, ¿no? O gente que tiene conflicto en el matrimonio, entonces se acostumbran a eso, entonces el esposo le dice a la esposa, buenos días, mi amor, ¿qué tienen de bueno? Si te despertaste, yo te estaba mirando a ver si te despertaste, no, ya no es tan bueno. Y se acostumbran a pelear todo el día, o se acostumbran a pelear con los hijos todo el día. Y todo el tiempo se le ven cosas ahí difíciles, todo el tiempo le ven ahí la quinta pata al gato, las acciones de los hijos, cómo se mueven, cómo hacen, cómo no hacen. Porque se acostumbran justamente allí a los tiempos de crisis y a los conflictos. El primer impulso ante la crisis es escapar. El Señor le dice, no desciendas a Egipto. Lo primero que hacemos, el primer impulso es salir corriendo. Y justamente el Señor le dice, no desciendas a Egipto, no desciendas, no te vayas, no te muevas. Si no tienes una palabra de Dios, no te muevas. Quédate firme, pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, pelea por tu economía, pelea por lo que Dios te ha dado. Isaac ya tenía experiencia con este tipo de crisis. En la historia de su familia ocurrieron exactamente los mismos movimientos y aún así intentó huir, pero en sentido contrario. El Señor ya hubo un hambre antes de este tiempo y si bien Isaac todavía no había nacido, en la familia le contaron que Dios lo sostuvo, que lo hizo grande en Egipto. Y él conocía que la mano de Dios estaba con ellos y aún en tiempo de crisis lo iba a bendecir porque había una promesa de parte de Dios para su descendencia, de su padre hacia abajo. Pero aún así lo primero que dijo, bueno, vamos con los bártulos que hay hambre, vámonos a Egipto. Querían abandonar. Y es interesante porque justamente muchas veces nosotros, aunque tenemos experiencia de ver o saber que Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas, cuando entramos en un tiempo de crisis, lo único que queremos hacer es salir corriendo. Y no importa la experiencia que hemos tenido, queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque nuestro primer impulso, las crisis, son un momento de tensión por algo externo o interno que luego de un tiempo se relaja. No le tengas miedo a las crisis porque terminan. No le tengas miedo a las crisis porque realmente eso te va a hacer madurar y te va a hacer crecer. Si vos le añadís escape a tu crisis, agrandás el problema. Si vos estás en una crisis y te vas del lugar donde tenés que estar, agravás el problema y ya comienza a ser, en vez de una crisis, ya comienza a ser un problema existencial. Pero Dios está allí para poder glorificarse con poder y con autoridad. Las crisis desnudan nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra fe. Hace unos días un joven me preguntaba acerca de las pruebas y la idea que muchos tienen de que Dios gesta alguna crisis o alguna prueba para evaluarnos, ¿no? El Señor nos mete en pruebas, nos mete en problemas. Eso no es bíblico. Dios no utiliza el sufrimiento para probar lo que hay dentro nuestro.
Eso no es bíblico, es lo mismo que vos siendo un padre agarrés a tu nene y para mostrarle que si mete los dedos en el enchufe le da corriente, le metes los dedos en el enchufe. No existe, eso no existe. Sino que las pruebas son parte de la vida, suceden, las crisis son parte de la vida. Y en medio de esas crisis y esas dificultades, como hay una palabra que pesa sobre nosotros, que dice que Dios no nos va a dar una carga que es mayor que la que podamos llevar, entonces en medio de la crisis lo que hay justamente es respuesta del cielo en lo que hemos aprendido, es lo que Dios nos enseñó. Entonces en medio de la crisis Dios nos permite desenvolvernos a través de nuestra espiritualidad para poder tener respuestas. Y realmente salir de esa situación. No es que Dios te mete en la crisis, sino que la crisis es parte de la vida, pero justamente con la crisis te dio la salida. Justamente hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, hay algo que has experimentado, algo que traer a memoria en ese momento para que Dios pueda glorificarse en tu vida y sacarte de esa condición. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando resolvemos la crisis, cuando resolvemos lo que estamos viviendo, estamos preparados, si me permitís la expresión y entre comillas, para un nuevo nivel. Para poder avanzar, para poder desarrollarnos. ¿Sabes por qué? Porque lo que no resuelvo me detiene. Si yo estoy en medio de una crisis y no lo resuelvo y quiero escaparme de la crisis y seguir avanzando en la vida sin resolver, no voy a poder avanzar. Siempre va a salir dentro mío lo que hay. Si yo no puedo perdonar y no perdono mi historia y realmente quiero seguir avanzando, lo que forme con falta de perdón dentro de mi interior se va a detener. Si yo tengo conflictos con mi historia, con mi pasado, con aquellos que fueron parte de mi historia, no quiero puntualizar en ni padres, ni en esto, ni lo otro, y yo quiero avanzar y formar una familia, eso me va a detener. ¿Qué va a detener? La evolución de mi relación. ¿Por qué? Porque estoy atado, porque no lo resolví. Entonces Dios justamente allí en medio de la crisis aflora en medio nuestro con todo lo que nos ha enseñado. Cada vez que nosotros venimos a la reunión y recibimos una palabra de Dios, aquellos que estudian la palabra, aquellos que realmente van asimilando y van teniendo una espiritualidad plena en la oración, en la búsqueda de Dios, tienen herramientas suficientes para resolver cualquier crisis. No tienen que andar escapando. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitan para resolverlo está dentro nuestro. Cristo está dentro nuestro. Y eso es extraordinario. Porque el Señor justamente hablando de esto dice en Juan 16:33, estas cosas les hablo para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando en ese yo he vencido al mundo tiene que ver con que todo lo que justamente puedo desarrollar en mi vida ya está incorporado dentro mío, está el Espíritu Santo, está Dios dentro mío con todas las herramientas necesarias para que esta crisis pasajera sea simplemente un peldaño para un mayor tiempo de gloria, para la gloria del nombre del Señor. Y es interesante porque es un cambio de mentalidad. Y Pablo lo tenía bien claro porque en Romanos 5, 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremendo. El Señor decía: van a tener aflicción, y Pablo decía: gozate de la tribulación porque te lleva a un nuevo nivel de gloria, te lleva a un nuevo nivel, te lleva a una nueva realidad. Cuando vos superás una crisis, cuando vos superás algo difícil en tu vida y encarás un nuevo desafío, lo encarás de otra manera. ¿Viste cuando el otro día veía un videíto, ¿no? Y dice: te muestro a mi primera hija. Iba pasando un puente eso de madera, esos que pasan por arriba de las vías que tienen tablas abajo, iba agarrada del costado, iba con miedo, ¿no? Pisando así. Ahora te muestro la otra, dice, la más chica, hace así y la otra iba saltando así. Eso exactamente, las primeras pruebas nos van a producir temor, angustia, pero ya cuando caminamos en Cristo podemos caminar confiados. Y nos pasa a nosotros. Brian es, ¿viste? Y Nehemías anda como león rugiente. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos muestra
Las primeras crisis van a traer temor, angustia, pero tenemos que salir de ahí. No podemos quedar presos del pánico que generan las crisis que estamos viviendo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y Dios se va a glorificar con poder y con autoridad. Lo segundo que quiero hablarte, en medio de la crisis, no pierdas tu fe. Si perdés tu fe en medio de la crisis, lo perdiste todo. Porque si no crees en Dios y que Él es galardonador de los que le buscan, no vas a poder encontrar respuestas que Dios tiene preparado para tu vida. Dice, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras conforme al juramento que hice a Abraham tu padre. Crisis, sequía, no había qué comer, se morían los animales, la gente se estaba desnutriendo. Y de repente el Señor le dice, habitá como un forastero acá en la tierra y yo te voy a bendecir. Y te voy a bendecir de tal manera que tu descendencia va a heredar la tierra. Se estaba muriendo de hambre. Había fe, tenía que haber fe para creer. Y a veces miramos a nuestro alrededor y no hay algo demasiado fuerte que nos muestra que Dios nos va a bendecir. Quizás no vemos demasiadas cosas. Quizás no vemos demasiadas respuestas o quizás no vemos un horizonte allí prometedor, pero si Dios está en el asunto, Dios va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que te prometió lo va a cumplir, eso te lo puedo asegurar. En medio de las crisis, no pierdas tu fe. Durante el tiempo de crisis siempre habrá pérdidas. Y eso lo tenés que saber. Toda crisis trae alguna pérdida. Dice, habita como forastero en esta tierra. Y cuando dice habita como forastero en esta tierra, le está diciendo, habita como alguien que no tiene nada, como alguien desterrado. Perdé tu posición, estás viviendo acá, en este lugar, esto es tuyo, lo vas a perder porque tenés que vivir acá, porque acá es donde yo te voy a bendecir. Es interesante porque las crisis producen pérdidas y a veces esas pérdidas son dolorosas para nuestras vidas, pero todo lo que se pierde será retribuido por Dios para la gloria del nombre del Señor. Y quizás en el camino quedan gente, quedan personas que se quedan allí de camino, quizás quedan allí bienes materiales, quizás queda un poquito de salud en medio. Pero quédate tranquilo que Dios se va a encargar de glorificarse con poder y con autoridad. Dios es tirano por permitir que exista alguna pérdida en medio de las crisis en nuestras vidas. Absolutamente Dios no. Dios no permite las pérdidas. Ellas se producen como parte de la vida. Lo que vas a perder en tu vida lo vas a perder. Dios se encarga de poder honrar tu fe y devolverte lo que se te perdió. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque en medio de las crisis o las pérdidas nunca estaremos solos. Dice la palabra del Señor, habita en esta tierra, como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Tremendo. No importa la crisis que estés viviendo, si Dios está contigo, estará contigo. Si has aceptado a Cristo en tu corazón y caminas en Cristo, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Y no solamente eso, en medio de la crisis va a traer bendición para tu vida. Y eso solo te lo puede garantizar el Señor. No hay persona que te pueda garantizar una recuperación de tus pérdidas en medio de tus crisis. Pero Dios te está diciendo, estaré contigo y te voy a bendecir. No le tengas miedo a la crisis. Seguí creyendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. No importa lo que ocurra a tu alrededor o incluso en tu interior, nada, absolutamente nada de lo que transites lo vas a hacer solo. Dios va a estar con vos y cuando Dios está con vos te bendice y eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque la mayor bendición que podemos experimentar es Cristo en nuestro corazón. Y eso ya lo tenemos asegurado. Cristo ya mora en nosotros. Y a través de Cristo Dios comienza a abrir puertas que va a transformar nuestra historia por completo. A pesar de las crisis, Dios cumplirá lo que te prometió. Porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Jesús es el pacto de Dios con la humanidad. En Él se cumplen todas las cosas. Y cuando estamos en tiempo de crisis no tenemos que olvidarnos que Dios nos va a bendecir y que Dios va a cumplir lo que nos prometió, aunque esas crisis sean severas. En 2 Corintios 1, 19, 20 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros,
nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Tenemos que entender que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo para nosotros. Y si Cristo está con nosotros, no hay crisis que nos pueda justamente allí socavar, porque Dios se va a glorificar con poder y con autoridad. ¿Cuántos creen en esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Tercero y último, permanecer firmes traerá resultados. No te vayas de tu lugar, no pierdas tu fe y mantenerte firme. Mira que tenés al lado y decirle, mantenete firme. Y el verso 12 y 13 es el más conocido de la vida de Isaac. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tremendo. En el mismo año de la sequía, en el mismo año de la escasez, en el mismo año de la crisis, Dios se valió de su poder y su autoridad para bendecir y cumplir lo que le había prometido. Y eso es tremendo. ¿Pero por qué? Porque Isaac se mantuvo firme. Si nuestra firmeza no es tal, entonces Dios no va a poder hacer nada. Pero si nos mantenemos firmes en medio de la crisis, Dios se va a encargar de glorificarse con poder y con autoridad. Mantengámonos firmes en la crisis. Sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué significa mantenerse firme en medio de la crisis? Justamente significa no dejar de hacer lo que tengo que hacer. Es interesante, estás en crisis en el matrimonio, no dejes de hacer lo que tenés que hacer en amor y con amor y no a través del conflicto. Estás en crisis financieramente, no dejes de ser generoso, seguí diezmando, seguí ofrendando, ayudando, siendo intencional al momento de dar. Estás en crisis de manera emocional, no le hagas pagar a los demás tus frustraciones. Estás en crisis en la salud, no dejes de orar por otro enfermo porque Dios se va a glorificar. Eso es mantenerse firme. A veces creemos que mantenernos firmes no, sigo yendo a la iglesia, sigo creyendo, sigo repitiendo las palabras. No, haciendo y siendo intencional, ir en contra de lo que estoy viviendo, creyéndole al Señor. Lo primero que hacemos cuando estamos en crisis financiera, dejamos de darle al Señor, dejamos de ser generosos, guardamos todo para adentro porque tengo miedo que me falte. Y es totalmente al revés. Cuando dependo de Dios, en medio de la crisis, en medio de mi crisis financiera, soy más generoso, soy intencional para bendecir. Total, si lo que tengo no me va a alcanzar, ¿para qué lo voy a guardar? Se lo deposito en las manos del Señor y Dios se encarga de glorificarse. Estoy en medio de una crisis del matrimonio y ya no le hago nada. Ya el plato se lo tiro así. Ya se va a dormir y doblo así. Viste que cuando estás peleado, viste que la sábana se achica. No sé qué entonces se da vuelta así y te destapa los pies. Sabiendo ella que los pies, cuando se te enfrían los pies, ya no te podés dormir. Estás en crisis en una enfermedad, ya no querés que nadie te hable, ya tenés miedo. Andá a orar por los enfermos. Estás en la guardia del hospital, andá a ponerle las manos. Pero yo estoy enfermo. No importa que Dios se glorifique a través de tu vida. Y Dios se va a encargar de glorificarse en la tuya. Es interesante, pero estar firme es ser intencional en lo que hago, en contra de los pronósticos, los diagnósticos que tengo sobre mi vida. De esa manera. Estoy en crisis emocional y le hago pagar a todo el mundo mis frustraciones, cuando debo levantarme en fe y debo declarar que justamente lo que estoy atravesando, lo que estoy viviendo, no me pertenece, sino que se lo entrego a Cristo y tratar bien a los demás y Dios se va a encargar de glorificarse con poder y con autoridad. Es interesante. Pero estar firmes es la clave y tenemos que entender justamente esto, ser intencionales e ir en contra de lo que estoy viviendo y a favor de lo que Dios me ha prometido. Dios se encargará de mostrar su gloria en medio de tus crisis. Tus crisis son el mejor momento para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Dice, cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Medio de una crisis, no tenía para comer, no tenía para esto. Vení, perdé todas tus tierras, perdé todo lo que tenía, habitá como forastero acá. Y habitar como forastero era estar a merced de que los otros lo maten, esto, lo otro, que yo te voy a bendecir. Le creyó. Y en medio de esa crisis, de esa dificultad, y a través de la intencionalidad de Isaac para poder mantenerse firme,
Dios se encargó de bendecirlo. No solamente que cosechó y recogió aún en medio de la sequía, sino que al 100 por 1. Tiraba una semilla, crecían 100 plantas. Tremendo. Es impresionante, ¿o no? Nosotros porque no somos agricultores, pero andá a decirle a uno que, no sé, que tiene un viñedo, que vos pones una plantita y te salen 100 al lado. Es interesante. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, Dios se encarga de mostrar su gloria en nuestras vidas. Él está por encima de las crisis y actúa por encima de nuestras posibilidades. Él no actúa en consecuencia, sino con propósito. ¿Entendés esto? Dios no va a actuar en tu crisis por tu crisis. En consecuencia, está sufriendo por la crisis, entonces voy a actuar para hacerle nana. No, Él sigue con el propósito. Las crisis están por acá y Él está por arriba en el propósito. Él ya ve el producto terminado. Él te ve como un hombre o una mujer de Dios, bendecida, próspera, para predicar la palabra, para poder seguir extendiendo el reino de los cielos hasta que Él venga. Él no ve que hoy tenés ganas, mañana no tenés ganas, que hoy te querés ir de la iglesia, mañana querés volver, que hoy querés hacer esto y lo otro, y que por ahí sea así, volver atrás y volver a empezar y hacer... Él te ve el producto terminado, ya está. Y Él sigue actuando a través del propósito. Y justamente no podemos juzgar a Dios por las circunstancias cuando Él actúa en lo eterno. Es lo que significa justamente allí Jeremías 31:3, cuando dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es tremendo, ¿no? Porque, ¿cuántos pecaron hoy? Ah, poquitos somos. Muy bien. A la tarde los espero en Castillo y les pregunto de vuelta. ¿Y cuántos saben que Dios ya les perdonó ese pecado? Con amor eterno te he amado y te he prolongado la misericordia. Si Dios puede perdonarte el pecado que cometiste, también puede sacarte de la crisis que estás viviendo, porque la misma misericordia es la que actúa. Él te perdonó porque ya conoce tu historia, ya sabe que te arrepentiste, aún de los pecados que todavía no cometiste, por eso que te sigue bendiciendo. Él sigue obrando con poder aún en medio de los altibajos de tu vida, porque sabe que le has creído a Él y en algún momento Él se va a manifestar y su gloria será vista en tu casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Al final, vamos a vivir lo que Dios planificó para nosotros. El varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tremendo. Al final de la historia, del proceso, de la crisis, del aprendizaje, de la vida, va a pasar lo que Dios planificó que pase en tu vida y en la mía. Nada ni nadie lo podrá detener. Lo único que debemos procurar es estar en pie en ese momento. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Para la gloria bendita de su nombre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso entonces? Entonces de tu crisis también el Señor te va a sacar. Porque ya ve el producto terminado. De tu crisis también te va a sacar el Señor, porque ya ve el producto terminado. De tu crisis también te va a sacar el Señor, porque ya ve el producto terminado. ¿Por qué no te pones en pie allí donde estás, cierras tus ojos por un instante, levantas tus manos al cielo?